Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a trabajar una aplicación de las magnitudes proporcionales. Esa aplicación viene a ser el desarrollo de los repartos proporcionales. ¿Qué cosas vienen a hacer ellos? La distribución de ciertas cantidades de un valor total en forma proporcional a ciertos indicadores que nosotros vamos a determinar. Esta expresión justamente es lo que se llama repartos proporcionales. Entonces, nosotros para señalarlo vamos a partir de un ejemplo bastante sencillo. Por decirte, nosotros tenemos una cantidad de 40 soles y estos 40 soles que nosotros tenemos queremos distribuirlo, digamos en un primer momento, en partes iguales. Si lo quiero distribuir en partes iguales, ¿cuánto le toca a cada uno? Pues para dividir en partes iguales simplemente dices 40, lo divido en dos partes iguales, lo divido entre 2. 40 entre 2 tendría 20 para el primero, 20 para el segundo. Y no habría mayor dificultad. Ya se ha hecho el reparto de dividir una cantidad en dos partes iguales. Y si hubiese planteado que quiero dividirlo en 4 partes iguales, pues para dividir 40 en 4 partes iguales, el número 40 lo divides entre 4. 40 entre 4 me daría 10 para el primero, 10 para el segundo, 10 para el tercero y 10 para el cuarto. Entonces, creo que no hay mayor dificultad cuando nos indican si deseamos repartir una cantidad en partes iguales. Tú simplemente la cantidad la divides entre ese número de partes iguales con la cual se está trabajando. Ahora, si estos lo planteamos en partes iguales, ¿de qué manera se haría el reparto si ya no lo hacemos en partes iguales? Por decirte, queremos realizar el reparto de 40 solamente en dos partes, pero de tal manera que la primera parte sea como 1 y la segunda parte sea como 3. En ese aspecto te diré lo siguiente: si el valor de 40 lo debo repartir en partes que sean como 1 y como 3, imagínate que este, que es como 3, es como si le tocasen 3 partes iguales. O sea de que la idea de repartir una cantidad en partes iguales se mantiene en este proceso. Solamente que aquí debo de imaginarme que solamente a uno le tocan 3 partes iguales. Entonces, si tengo que 40 lo divido en 4 partes iguales, simplemente dividimos 40 entre 4 y tendré que el valor saldría 10. A él le tocaría 10 por 1, 10, a él le tocaría 10, a él le tocaría 10, a él le tocaría 10. Pero como esto solamente es una parte, tendría que sumar 10 más 10 más 10 y eso me daría 30. 40 se reparte en partes proporcionales a 1 y a 3, a uno le toca 10, al otro le toca 30. Entonces, la idea de repartir está señalada en reconocer cuáles son las partes que le corresponden a determinados valores que nos indican en qué relación deben de aparecer, como en este caso de 1 a 3. Entonces, el problema general de reparto consiste en repartir una cantidad, la llamamos n, en forma proporcional a ciertos números, a su 1, a su 2, a su 3, a su n. Estos valores van a ser llamados los índices de reparto, que son justamente los valores que indican la forma en que debemos de hallar estas partes. Este valor de n lo repartimos en forma proporcional a los índices indicados, o sea, a su 1, a su 2, a su 3, así hasta llegar al último de los índices, a su n. Y a cada uno le debe corresponder una cierta cantidad, que es la cantidad que nosotros deseamos reconocer. ¿Cuánto le toca al primero? Lo llamamos una cantidad C sub 1, al segundo C sub 2, a la tercera C sub 3, así llegar hasta la enésima C sub n. Bien, ese es el problema que se plantea. Y ahora, ¿cómo resolvemos entonces esto? Para resolverlo, te voy a decir lo siguiente. ¿Recuerdas que hemos planteado que la cantidad se reparte en partes iguales? Entonces, yo voy a conocer cuánto le tocaría si repartimos en partes iguales. Si este fuera como 2 y este fuese como 3, te imaginas que habrían 2 partes iguales y 3 partes iguales. El total de partes iguales sería como 5. Es decir, que sumaría la cantidad de partes iguales que indican estos primeros. Entonces, voy a sumar todos los índices porque me está indicando las partes iguales que voy a obtener. Entonces, el valor que resulta de dividir la cantidad a repartir entre las partes iguales
no es otra cosa que dividir la cantidad a repartir entre la suma de índices. Y este valor me indica cuánto le tocaría a cada una de esas partes iguales. A este valor lo vamos a llamar un valor tal como K, que se reconoce con el nombre de la constante de reparto. Esta es, repito, la constante de reparto. Y una vez que tenemos la constante de reparto, ¿qué es lo que hacemos? Pues recuerda que si a este le tocaba como 10, entonces a cada uno le tocaría como 10. Entonces haríamos que la cantidad del primero sería el índice, que es el que indica cuántas partes iguales le corresponde, multiplicado por la constante, o sea, A1 por la constante K. En forma similar, la cantidad segunda sería el índice A2 por la constante K. Y así sucesivamente, cada cantidad será igual al índice respectivo por la misma constante hasta llegar al último. La cantidad C sub n será igual al índice A sub n multiplicado por la constante. Esa es la aplicación. Recuerda de que como en este caso estoy partiendo de que el reparto que se realiza es proporcional, se supone que es directamente proporcional a estos índices. Es directamente proporcional, y como las magnitudes que aquí trabajamos, cantidades e índices, son directamente proporcionales, se debe cumplir que la cantidad del primero es al índice 1, como la cantidad del segundo es al índice segundo, y así sucesivamente en cada caso. Forman una serie de razones geométricas equivalentes, las cantidades y los índices respectivos, así hasta el último. Y justamente la constante de esta serie viene a ser el valor de la constante de reparto, la constante K. Por ejemplo, si nosotros deseamos repartir una cantidad, por ejemplo, de 2700, en forma directamente proporcional a los números, digamos 240 en 360 y 600, pues tendríamos que reconocer cuál es la constante de reparto. Y la constante de reparto sería la cantidad a repartir entre la suma de los índices. Entonces, 2700 lo tendría que dividir entre 240 más 360 más 600. Y eso me dará la constante respectiva. Pero, como tú habrás notado, lo que yo necesito es saber en qué relación se encuentran los índices. Observa de que en esta expresión, si él tuviera un factor común con el segundo, con el tercero y con el enésimo, como todos están en la parte del consecuente, se pueden simplificar. Entonces, para calcular las cantidades, lo que se necesita es reconocer en qué relación están los índices. No necesito los valores exactos. Por tal motivo, si acá tenemos 240, tú sabes que 240 resulta multiplicar 2 por 120. 360 es el producto de 3 por 120. 600 es el producto de 5 por 120. Entonces, convenientemente, antes que realices ese reparto, simplificas las cantidades. Y al simplificar las cantidades, vamos a tener que la cantidad a repartir 2700 entre la suma de los índices simplificados, 2 más 3 más 5, me da la constante de ese reparto. 2700 entre 10 saldría únicamente 270. Por lo tanto, la cantidad del primero será igual a 2 por 270. Ahí está, 2 por 270. La cantidad del segundo será 3 por 270. Y la cantidad del tercero será 5 por 270. ¿Cuáles son estas cantidades? Veamos. 2 por 270 saldrá 540. 3 por 270, 810. 5 por 270, 1350. Y observa que si yo sumo 540 más 810, saldría 1350. Más este 1350 saldrá 2700. La suma de todas las cantidades que se obtiene siempre es igual a la cantidad que se reparte. Siempre la suma de las partes me da el total inicial. Eso es en este problema de reparto directo.